Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días a todas, a todos. Estamos en Línea 1 por Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero además nos puede seguir por diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, ¿hay paz en el mundo? No sé, creo que no. Quieren, pero parece que no la están respetando. Alejandro Guillé Álvarez, feliz San Juan. ¿Conoces algún Juan? Montones. Montón, yo no. ¿No? No tengo ni un cercano. Juanito. A propósito de este Juanito. Está al lado Juan. Ese es el único que conozco. Bueno, saludemos está al lado Juan. Saludemos a todos los Juanitos. En este 24 ya de junio, Juanito martes. Espinosa, un gran ¿Sí? colega, ¿En serio? Cataldo. Mira. Juan Roja. Uy, sí conozco Juan uno. Roja. Y empezamos. Ya, mejor nos El saludemos alma más. nacional. Estupendo yo en esta Sí, mañana. Es que pues. está súper fría, Alejandro Guillé. Sumamente helado. ¿Cómo A ver. saliste día de la casa? Caminando. Me subí al auto. ¿Con los ojos abiertos? Prendí. No, salí bien. Salí bien. No, ya a mí el frío me acostumbro. Ya, Es te activa, distinto. te activa, O sea, ¿no? Claro, me activa y me voy acostumbrando a poco. Entonces en pleno invierno ya llegué bien. Ya estamos. Hay que Sí, pasar me agosto, ducho, acuérdate. todo. Todos tenemos que pasar seco agosto. rápido, sí. No, yo Ya, encontré que vamos estaba súper fresco. Dejemos las intimidades aparte, vamos al tema. ¿Qué Sí, pasa mira, con el tiempo? Tenemos a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, y esperando además el amanecer, donde baja la temperatura, solo 1 grado, 100% de humedad, y esperamos para esta jornada de martes tan solo 17 grados en la capital, lo que sí va a estar totalmente despejado, lo cual se agradece. Y mañana, miércoles 25, 13 la máxima solamente, y mínima 4, menos oscilación térmica y además con cierta nubosidad parcial, sobre todo en la mañana. ¿Dónde nos escuchan en Línea 1? ¿Dónde nos ven? En todo Chile, en ¿Ya? todo el mundo. En todos lados. Sí, Corta. cortito. Oiga, la restricción para hoy, 8 y 9. A ver, Y los que no tienen catalítico, los que 6, contaminan. 7, 8 Sí, digamos y las 9. cosas como son. Los que contaminan. Y veamos las calles de Santiago a propósito también de lo que sucede con los autos y la restricción que tú indicabas. A ver, hace 2 minutos, restricción de la pista izquierda en ruta 5 al norte, metros antes del paso nivel de Avenida Departamental debido a vehículo en pana. Congestión en la comuna de San Miguel. También hace 8 minutos dan cuenta en Transporte Informa Región Metropolitana que se mantiene la restricción de pista en buses en Avenida Departamental al Oriente, altura 1 de Mayo, en Pedro Aguirre Cerda. ¿Te terminaste la biografía de PAC a todo esto? ¿Sí? ¿Ya no la terminaste? Ah, me la tenés que contar de nuevo, porque también la leí. En 2 días me encerré Seco. un fin de semana. Seco. ¿Te acuerdas que lo conté? Me Sí, encanta. perdón la Pedro Aguirre dispersión, Cerda. porque estaba en Pedro Aguirre Cerda, la comuna, donde hay un auto detenido, dañado tras incendio, así que se espera durante las próximas horas una grúa que lo pueda retirar. Y lo último, restricción de pista derecha en Vespucio Norte al sur, esto a altura ruta 78, debido a caída de motorista, lamentablemente, en la comuna de Maipú. Eso es lo principal a esta hora. Y vamos con la pregunta del día, Alejandro Guillén. Claro, el gobierno confirmó la participación por ahora del presidente Boric en la reunión de los BRICS en Brasil, invitado por Lula. Pese eso a cuestionamientos por la presencia de Irán y Rusia, tanto de la oposición como del sector del oficialismo. La pregunta, ¿qué debe hacer el presidente? ¿Debe ir? ¿Debe suspender su participación? ¿No debe aproximarse siquiera a los BRICS? Está buena esa última opción, me da risa. ¿Dónde la puedes responder? Súper fácil, nuestras cuentas de Instagram, @RadioUSACH, @Santiago TV. Súper fácil para que compartas tu opinión a propósito de esta gira que ya se viene en julio, que no queda nada, a la vuelta en medio del conflicto en Medio Oriente. Dicho eso, son las 7:34, vamos con las principales noticias de la jornada. Titulares en Línea 1. Israel e Irán se acusan mutuamente de violar alto al fuego luego que se confirmara la tregua que había sido anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según la agencia española EFE, el máximo organismo de seguridad nacional iraní afirmó que se impuso un alto al fuego al enemigo sionista en un comunicado recogido por medios de Irán en la primera reacción oficial de Teherán al cese de las hostilidades.
Y en nuestro país detienen a suboficiales del ejército involucrados en el tráfico de 3.000 millones de pesos en drogas. El pasado fin de semana, tras meses de investigación y una denuncia de la propia institución castrense, el OS7 de Carabineros logró detener a la banda, quienes tenían una red para internar droga en el país y trasladarla hasta Santiago. Ponían la droga en ladrillos ahí en el chasis de los autos. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, confirmó la participación del presidente Gabriel Boric en la cumbre de los BRICS. La ratificación se produjo tras críticas por la posible inconveniencia de que Chile se apegue al bloque que integran Rusia e Irán. El canciller señaló al respecto que nosotros asistimos a la cumbre del BRICS como un país invitado. No vamos a participar de las deliberaciones propias de los BRICS porque no somos miembros y tampoco está en nuestra agenda convertirnos en miembros. Bueno, el canciller respondió a nuestra pregunta del día, dicho de paso. Y la Comisión para el Mercado Financiero autorizó la operación de la iniciativa Metropago como medio de pago que no solo podrá utilizarse en el Metro de Santiago, sino también en comercios y otros servicios que se van a incorporar en el futuro. El nuevo sistema de tarjeta prepago tendrá una fase de prueba de aproximadamente un mes y luego pasará por una marcha blanca hasta su lanzamiento oficial. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que el impacto económico para Chile del conflicto entre Israel e Irán ha sido acotado respecto al dólar internacional y al precio del petróleo, considerando que este último no presenta grandes variaciones en su valor hasta el momento. Son las 7:36. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. División. En todas partes, aquí también. Eso se generó en el Colegio de Profesoras y Profesores tras el fin de la movilización y un acuerdo con el Ministerio de Educación. Y de ese tema vamos a conversar con Catherine Rosas, presidenta del Regional Metropolitano, que está molesta con el Consejo Nacional y acusó incluso al presidente. A Mario Aguilar de alinear al gremio con el Mineduc, ignorar el mandato de las bases de realizar una consulta abierta con voto universal y los principios democráticos del magisterio. Así que nos va a contar ahora por qué está tan molesta a propósito de estas declaraciones. Catherine Rosas, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Gracias, profesora Rosas. Bueno, vamos a materia porque hay hartos aspectos aquí en este asunto. Primero, ¿por qué la molestia con el Consejo Nacional y en particular tengo la impresión con el presidente? Bueno, sí, efectivamente tenemos diferencias muy claras respecto principalmente a la votación que se hizo, ¿ya? Porque, bueno, primero manifestar que se hizo de una forma muy irregular. Nosotros estábamos acostumbrados a votar de manera universal, es decir, una persona, un voto, ¿ya? Todos los profesores. Y justo previo, ¿cierto?, a que se enviara la consulta o la respuesta más bien del Ministerio de Educación, se cambia la manera de votar, sugerida siempre por el presidente nacional, que ahora ya sería no un voto universal, sino por escuela. Aparte de eso, lo que más a nosotros también nos surge dudas es sobre el tiempo. Porque el ministerio sabemos que se demoró 6 meses en dar una respuesta al Colegio de Profesores y justo ahora se pide la votación antes de salir, ¿cierto?, de vacaciones de invierno, donde sabemos que los profesores no pueden realizar un análisis profundo por cuanto están en el término de semestre, con convivencia escolar con los alumnos y una serie de otros trabajos administrativos que le llevan mucho tiempo. Catherine, ¿podemos dar un poco de contexto? Porque esto tiene relación a propósito de la votación que señalabas con el plan escalonado de movilizaciones y la ley corta, que viene también ahí el trabajo con el Mineduc. Se hablaba de 253 comunas que abarcó este sondeo y que reveló que un 56% aceptó esta propuesta. Primero hablemos de qué se está hablando, qué se aceptó en esta agenda corta, porque habían varias medidas, ¿no?, que el Mineduc le propuso justamente al magisterio en respuesta a la agenda corta. Sí, efectivamente, Alejandra, como tú señalas, esta respuesta que dio fue muy acotada y creemos que insuficiente, porque, por ejemplo, son temas como la titularidad que ya estaba en un proyecto de ley en el Congreso, habían
2 proyectos de ley, ¿cierto? Que ya estaba avanzando, estaba, qué sé yo, la Comisión de Hacienda. Eh, lo otro, estábamos viendo la carrera docente, que lo único que proponen es la autograbación, la nueva educación pública, el agobio laboral, y lo que nosotros tenemos como un tema muy sentido, el reconocimiento del profesor jefe, de la Sí. función del profesor jefe, lo cual no se incorpora y no dicen nada respecto a Porque ese no hay tema. bono, no tiene bono, ¿no? El profesor actualmente, el profesor jefe. No, absolutamente nada. El profesor jefe se lleva una labor muy compleja, Sí, po. adicional a su trabajo cotidiano. Sin embargo, nosotros no queríamos un bono, algo referido en recursos, sino más bien algún tiempo destinado para poder Claro. entrevistarse con los alumnos, con los apoderados, tener un conocimiento más profundo de su curso, ¿cierto? Entonces, Es más pega y creemos que hay mayor que relevar responsabilidad, ¿no, Catherine? O sea, para más aclarar un poco. pega, exactamente, mayor responsabilidad, sobre todo como hoy día estamos viendo la violencia que se da en los establecimientos, creemos que es muy relevante reconocer la función del profesor jefe en el aula. Y por lo mismo para nosotros es una demanda muy sentida. También se deja fuera la mención de la educadora de párvulo y diferencial, que para nosotros también era un tema muy sentido, ni siquiera se menciona en esta agenda corta. Entonces, Mm. aquí ya tenemos nosotros sentencia del Tribunal Constitucional donde establece la discriminación arbitraria contra estas profesionales de párvulo y diferencial, que no se les paga esta asignación que es por su perfeccionamiento. Claro. Una consulta. Entonces son muchas cosas que nos causa duda. Sí, Esta Alejandro. agenda corta, profesora, incluye, entiendo, 27 medidas. Dentro de lo que se habría conseguido en principio de esas 27 medidas, ¿son relevantes? ¿Cuáles son relevantes? ¿Cuáles no tiene mucho sentido? La verdad, lo único que yo considero relevante, pero que, insisto, ya estaba tramitándose en el Congreso, era la ley de titularidad. Ya. Ya que sabemos que tenemos más de 27.000 profesores en esta condición, con una incertidumbre, ¿cierto? Absolutamente hoy día, con lo que estamos viviendo, muy compleja, pero eso es lo que valoramos principalmente, porque lo demás ya lo teníamos prácticamente. Entonces, no hay nada sustantivo y nada claro, porque se dice también respecto a la ley de titularidad, eh, pero no se sabe si en el fondo se va a dar urgencia a esta ley que ya está, si va a ser una nueva ley, en qué condiciones va a ser esa nueva ley, igual que la anterior, pero había un proyecto que decía que se le bajaban las horas. Entonces, toda una incertidumbre, nada claro todavía. Una consulta que yo sé que les molesta, que para ir a las cosas clave, más allá de lo que se conversó o no. El profesor ha perdido protagonismo en el aula y en el colegio. Está ahí sobrecontrolado, fiscalizado, regulado, sobreintervenido los colegios, dicen algunos. ¿Sobre eso se avanzó algo hacia una mayor libertad del profesor para ejercer su labor? Nada. Qué buena pregunta, Alejandro, porque yo creo que tú has dado en el clavo. Nosotros tenemos tantas instituciones fiscalizadoras y se deja poca libertad de cátedra a los docentes para que desarrollen su función. Y la verdad es que eso no ha cambiado nada. Nada, absolutamente un ápice, nada. Entonces, Sí. por eso es nuestra molestia, porque en definitiva creíamos que en este gobierno íbamos a tener avances mucho más sustantivos, concretos, reales respecto a las deficiencias que tenemos en materia de educación. Y no me refiero solo a temas salariales, sino a condiciones también laborales para nuestros niños. Tema de financiamiento que para nosotros era clave. Nada se ha hablado, nada se ha avanzado en este gobierno. Entonces, por eso nosotros tenemos igual esta crítica, porque fuimos débiles. Yo creo que fuimos débiles, sobre todo en la conducción, para abordar ciertos temas que en este momento eran vitales para los profesores. Catherine, también preguntarte qué respuesta dio Mario Aguilar, ¿no? Respecto a la crítica que ustedes hacen de ignorar las bases del regional metropolitano que mandata justamente al Nacional a realizar esta consulta de forma abierta y transparente con voto universal, como señalabas, porque si no, no es representativa finalmente. Absolutamente nada. Mira, yo voy a dar ejemplo para graficar cuál es la situación real. En la región metropolitana, si hubiese sido voto universal hasta el momento con la votación que tenemos,
hubiera ganado un 65% el rechazo. Sin embargo, con voto como lo estaba haciendo él por escuela, ganó el rechazo en un 52%. ¿Cómo no va a ser significativo este cambio de forma de votar? Y la verdad es que él desconoce absolutamente estos resultados, que el mandato de las bases para él ahora no es significativo para nuestro presidente nacional, lo cual para nosotros también es absolutamente impensado, porque él fue el promotor de el eslogan Nunca más y las bases, y resulta que ahora no se entiende por qué cambia este sistema, o propone este sistema de votación totalmente distinto, que según él también es con consulta a las bases, segundo se hace justo terminando el semestre, entonces la oportunidad tampoco es razonable, entendiendo que el ministerio tuvo 6 meses y nosotros tuvimos 4 días terminando el semestre. ¿Qué profundidad vamos a tener respecto a la reflexión y al análisis de la respuesta del Ministerio de Educación? Ninguno. No, es como sacarla nomás, claro. Exactamente, eso es lo que nosotros creemos, que efectivamente la cosa quiere aprobar, porque él en la interna siempre habló, y de hecho tengo colegas que los llamaron, el mismo presidente, señalando que esta agenda no era tan mala, era buena, entonces no entendemos nada. Ahora, no entendemos nada. Sí, profesora, por lo que usted dice, bueno, hay 27 medidas, el presidente dice que hay cosas buenas. ¿Qué es más allá de la primera aproximación lo que le encuentran de bueno? Además de lo que usted señalaba, de la ley que ya está en el Congreso. Lo que yo decía, claro, la ley de titularidad que beneficia, como les decía, 27.000 profesores. ¿Qué significa? ¿Pero qué significa esa ley? ¿Qué significa la ley de titularidad? La ley de titularidad significa que hoy día hay 27.000 profesores que están a contrato. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que su contrato llega, ¿cierto?, hasta el 28 de febrero del año siguiente y hay una incertidumbre después de eso. ¿Sí? Sí. Catherine, ¿qué pasó al final con el tema de la arremetida, como le llamaron, de Contraloría? Esto de descontar finalmente los días donde se paralizó, donde se hubo movilización, porque también ahí fue crítico claramente Mario Aguilar, ¿no? Todo el derecho de expresión, de movilización, y además, ¿qué señal también da eso a la sociedad, a tu juicio? Bueno, sí, finalmente creemos que también es bien criticable, por lo menos por parte nuestra, de que justo en un llamado a movilización previo al 4 y 5 de junio se sacara este oficio por parte de Contraloría, donde requería un informe a todos los sostenedores, servicios locales, corporación, DAEM, DEM, sobre cómo se iban a efectuar descuentos por los días no trabajados. ¿Ya? Entonces creemos que ese hecho en particular es muy significativo, porque igual para nosotros nos extraña y que sea en esta oportunidad, ¿cierto? Sobre todo cuando nosotros tenemos consagrados, ¿cierto?, algunos derechos como la libertad sindical y otros, pero principalmente ese es como la crítica, la oportunidad, y cómo se hace este llamado, ¿cierto?, a los sostenedores para que informen sobre los descuentos, cuando nosotros en realidad siempre hemos sabido que cuando nosotros nos movilizamos siempre hay un alto grado de posibilidad de que nos descuenten, pero generalmente cuando nosotros recuperamos esas clases, porque estas clases no quedan en nada, porque siempre se recuperan, se hace un nuevo plan de recuperación donde los profesores recuperan a veces en sus horas no lectivas, a veces fuera de la jornada laboral, pero siempre esas horas se recuperan porque sabemos que es obligatorio, ¿cierto?, cumplir con este calendario escolar. Así es. Catherine Rosas, presidenta del Regional Metropolitano. Perdón, una consulta última nomás. Solo para terminar, del Colegio de Profesores y Profesores. Sí, Catherine, antes de que se nos arranque, está esta situación instalada. ¿Qué pasa ahora en el Colegio de Profesores? Bueno, la verdad vamos a esperar volver de vacaciones. Nosotros en la región metropolitana, que somos la región más grande, que representamos más del 40% de los docentes colegiados del país, claro. Vamos a ver cuáles son las medidas que vamos a adoptar en nuestra asamblea, porque nosotros sí efectivamente hacemos la consulta a las bases. De hecho, más, nosotros analizamos nuestra asamblea punto por punto para generar contenido
¿cierto?, a la respuesta del Ministerio de Educación para seguir avanzando y hacer una contrapropuesta, ¿ya? Porque aparte yo de ser profesora también soy abogada, entonces... Sí, pues si no, no es negociación. Uno sabe, claro, pues uno imposición. sabe que a uno le entregan una propuesta, pero también uno hace una contrapropuesta, o sea, de ser más claro respecto a ciertos temas y poder avanzar un poquitito más. Claro. Perfecto. Bueno, ya, muchísimas gracias. Ahora sí, por esta interesante conversación, profesora Rosa. Que le vaya muy bien. Linda semana. Gracias. Chao. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao. 10 minutos para las 8 de la mañana. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Alto al fuego total para acabar con la guerra de los 12 días. Lo dijo Donald Trump, pero está exultante, y eso que hubo un bombardeo simbólico de Irán a bases norteamericanas en Qatar e Irak, Sí. sobre todo a Qatar, y Qatar había dicho que se reservaba la reacción, pero la verdad que parece ser que fue lo que se llama cachetada de payaso, porque Irán avisó que iba a bombardear, Sí. tiró unas bombitas que no mataron a nadie, pero salvo un poquito el honor, si es que a esta altura quedan esas cosas en el mundo, de quien se quedó con la última palabra, ¿no? Y por lo tanto Trump con mucho pragmatismo dijo, bueno, gracias por avisar, pero ahora llegó la hora de la paz. ¿Qué es lo que está ocurriendo detrás de todo esto? Bueno, que se siguen bombardeando hasta última hora. Y ahora se acusan mutuamente de haber roto el fuego. De haber violado el alto al fuego. Claro. Entonces, la gran discusión es si esto va a durar o no va a durar, porque los problemas y conflictos no terminan de resolverse. Aquí hay una rivalidad que va más allá de si son armas nucleares o no tienen armas nucleares. El régimen iraní de los ayatolás es contrario a Israel porque son fundamentalistas religiosos, lo mismo que los que gobiernan Israel. Y cuando caen los fundamentalismos religiosos no hay paz posible, porque si Dios te dijo este es tu territorio, ¿quién lo va a convencer que negocie? Eres el pueblo elegido y cosas del estilo. ¿Cómo vas a negociar tú para Allah o para Cristo, para Dios, que sea? Que esto te corresponde, que esto no, que lo voy a ceder, si tienes mandato divino de lado y lado. Bueno, eso es un gran problema, pero lo interesante es por qué se toman las decisiones. Primero, porque Irán no tiene ninguna posibilidad de ganar. Está demostrado que no tiene armas nucleares, está lejos de tenerla. Una cosa es tener los componentes, otra es armar un artefacto, claro, y otra es capacidad de lanzarlos. Porque uno es llegar y tirar un cohete, digamos, ¿no? En segundo lugar, porque además está en una situación económica interna compleja en materia económica, y eso ha generado también descontento, además por el tema de las libertades, ¿no? Estos regímenes así integristas generan problemas tanto en Israel como en Irán. Te encargo ser mujer en Irán. Claro. O no ser judío en Israel. También. Claro. Hay claramente una discriminación para los que viven ahí. Pero esos son temas que están conocidos, que son permanentes y no van a cambiar por un alto al fuego. O sea, los conflictos siguen ahí y no se van a resolver, pero por lo menos no se van a seguir disparando misiles, porque en las últimas horas murieron incluso 4 israelíes, lo que demuestra que además su escudo espacial no es infalible, ya le han ido encontrando cómo violarlo. Grietas. Aun cuando murieron más 20 y tantos israelíes y más de 400 iraníes, es decir, de todas maneras la máquina militar de Israel, apoyada por Europa y principalmente Estados Unidos, mucho más poderosa. Irán no tiene alternativa, lanzó un ataque simbólico y ahora son los primeros que les conviene parar esto. Pero por otro lado también, Estados Unidos tiene problemas internos que se van haciendo cada vez más evidentes. La urgencia de Trump de pegar el golpe con los misilazos y después rápidamente hacerse el leso contra la réplica simbólica de Irán y buscar la paz, demuestra que las presiones internas están desatadas en Estados Unidos. No olvidemos que Trump se comprometió que nunca más entraba Estados Unidos en una guerra, que él en su primer gobierno nunca tuvo guerras con nadie, cosa que es efectivo. Por lo tanto mantuvo el statu quo. Sin embargo, él está presionado, primero por la industria militar norteamericana, digamos. Segundo lugar, por los sectores neoconservadores que son partidarios de la supremacía de Estados Unidos al costo que sea. En Estados Unidos está instalada la sensación de que hay una cierta decadencia que va a irse acentuando con el tiempo, más largo, más corto, demorará más, demorará menos, pero es una bajada frente al Asia, que no es solo China, que va al auge. India también va al auge, Corea del Sur va al auge,
Japón se está estabilizando, pero por último Japón es más prooccidental. Pero hay una sensación de que en esta lucha de civilizaciones el Asia vuelve a retomar el liderazgo que tuvo por milenios, dicho sea de paso, después de 4 siglos, claro, de dominio europeo occidental, digamos, también en norteamericano, con el famoso siglo americano. En ese cuadro, Trump sabe que lo que tiene que hacer y lo prioritario es puertas adentro. Podrá bombardear el mundo entero para mantener cierto peso, cierta conducción, más por temor a esta altura que por hegemonía o por conducción, pero tiene el problema interno de que tiene que volcarse hacia adentro. Él va a ser evaluado si logra reponer y recuperar liderazgo económico. Y por lo tanto la guerra a él también lo distrae, no es tan así de que él quiera, pero tiene los sectores neoconservadores, tiene la industria militar detrás y se dice que toda esa presión hizo que él rápidamente pegara, le da satisfacción a los neoconservadores y enseguida impone la paz y ahora se quiere erigir en el hombre que consiguió la paz para transformarlo en un triunfo político, el hombre del destino. Ufa. La verdad que fueron aparentemente Qatar y los rusos, pero se va a vestir, sí. Irán dirá lo mismo, Israel dirá lo mismo, pero eso es parte de lo que está ocurriendo en estas horas. Y efectivamente, bombas más, bombas menos que se manden, la verdad es que esto va a parar, felizmente, las bolsas lo están demostrando, hay confianza en que este acuerdo es más o menos estable, que la guerra no va a seguir escalando, los mercados se recuperaron muy rápido y el impacto fue poco, nadie creyó, porque Irán no tiene el poder. Y aquí hay que tener cuidado y recordar lo que pasó con Irak. Cuando Estados Unidos con Inglaterra y parte de Europa insistieron que Saddam Hussein e Irak tenían armas de destrucción masiva. Bombardearon, hicieron pedazo el país y se encontraron que no tenía armas de destrucción masiva. Porque la verdad que no estaban. Y las armas que tenían eran las que le vendía la industria militar norteamericana o europea. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque simplemente perdió la confianza de Occidente, siendo considerado un aliado, y Obama, ¿Bush? No. ¿Hablando de ahora? Irak. Estamos hablando de... ¿Cómo se llama? Bin Laden. ¿Cuál estáis hablando? ¿Pero de qué lado te fuiste ahora? No sé. Estoy hablando de Irak. De Irak, ya. Claro. No sé cómo se llaman. Saddam Hussein. ¿Viste? Saddam Hussein. Bueno, Saddam Hussein dejó de ser aliado confiable para Europa y Estados Unidos, sunita, y al final se metió a Estados Unidos, votó el régimen, que es lo que quería, poner a alguien de confianza, nunca lo logró hacer y ahora se mantiene una presencia militar exclusivamente para mantener la estabilidad, pero lejos de dar conducción a Irak, lo que hicieron que el país más avanzado, más moderno del Medio Oriente quedara destruido. Solo para esa es la agregar, herencia de las intervenciones foráneas en la zona. No, y Estados Unidos, bueno, y Donald Trump acaba de anunciar que a propósito de esta violación al cese o alto al fuego, dice que Israel también lo violó. No estoy contento con Israel, es lo que publica hace 20 minutos también la Deutsche Welle. Y bueno, en fin, ahora es re fácil decir alto al fuego cuando acabas de atacar, pues, o sea, así cualquiera. Yo ataco y después digo ya, alto al fuego, es como el juego vóley, ese de la pinta, claro, después de que te votaron, después de que, no, sí. No, y además Israel le manda un recado a Estados Unidos. La guerra todo el rato. Claro, Israel le manda un recado a Estados Unidos. Sí, yo manejo mi política exterior. Sí. O sea, la debilidad de Estados Unidos se oculta con discursos y con bombas. Pero es evidente que ha perdido la hegemonía, la conducción en el Medio Oriente, y por eso las potencias intermedias van tomando creciente relevancia en un mundo cada vez más desordenado, y por eso la incertidumbre global. Pero bueno, es por lo menos una buena noticia que dejaron de dispararse. El precio del petróleo, que a nosotros nos golpea siempre, se está estabilizando, las bolsas se están recuperando, y por ahora, no sé, días, quizás meses, con optimismo, un poquito más de tranquilidad. Vamos a una pausa cuando falta un minuto para las 8 de la mañana. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 59 minutos.
¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Cada domingo, a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Israel e Irán se acusan mutuamente de violar el alto al fuego luego que se confirmara la tregua anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump. Según EFE, el máximo organismo de seguridad nacional iraní afirmó que se impuso un alto al fuego al enemigo sionista. En un comunicado recogido por medios de Irán, es la primera reacción oficial de Teherán al cese de las hostilidades. En nuestro mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho una manifestación de malestar con Israel y con Irán por romper alto al fuego que anunció él mismo ayer. Y dice textual: no estoy muy contento con Israel, estoy muy descontento porque tampoco estoy contento con Irán, comentó el mandatario antes de viajar a la cumbre de la OTAN. Como Cantinflas. Detienen a suboficiales del ejército involucrados en el tráfico de 3.000 millones de pesos en drogas. El pasado fin de semana, tras meses de investigación y una denuncia de la propia institución castrense, el OS7 de Carabineros logró detener a la banda, quienes tenían una red para internar droga en el país y trasladarla hasta Santiago. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, confirmó la participación del presidente Gabriel Boric en la cumbre de las BRICS. La ratificación se produjo tras críticas por la posible inconveniencia de que Chile se apegue al bloque que integran, entre otros, Rusia, Irán, China, Sudáfrica y Brasil. El canciller señaló al respecto que nosotros asistimos a la cumbre del BRICS como un país invitado. No vamos a participar de las deliberaciones propias de los BRICS porque no somos miembros y tampoco está en nuestra agenda convertirnos en miembros. La Comisión para el Mercado Financiero autorizó la operación de la iniciativa Metropago como medio para pagar no solo el Metro de Santiago, sino también comercios y otros servicios que se van a incorporar en el futuro. El nuevo sistema de tarjeta prepago tendrá una fase de prueba de aproximadamente un mes y luego pasará por una marcha blanca hasta su lanzamiento oficial. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que el impacto económico para Chile del conflicto entre Israel e Irán ha sido acotado respecto al dólar y al precio del petróleo, considerando que este último no presenta grandes variaciones en el mercado hasta el momento. Son las 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1.
Está así como los niños, ¿no? Necesito los dedos para sacar la cuenta. No son 6, son 5 días los que faltan. Bueno, pero hoy para día está la recién primaria. empezando. Hoy día está recién empezando. Sí, no, que estaba sacando ahí la cuenta este domingo 29 de junio. Y persisten, Alejandro, las tensiones en el oficialismo. La candidata de Socialismo Democrático, Carolina Toá, acusó a la banderada del Partido Comunista y de Acción Humanista, Janet Jara, de evadir temas clave. En el último debate emitido por TVN, oye, que tuvo un rating impresionante. Yo lo vi hasta las 11 de la noche, casi a punto de terminar. Y impresionante el rating que tuvo. Bueno, y también evadir, ¿no? Acusa a Toá a Jara la situación democrática en Cuba y su plan económico. Desde el equipo de Gonzalo Vinter también cuestionaron a Jara, señalando que su propuesta en seguridad no le gana a la derecha. Jara, por su parte, tuvo dificultades para abordar el tema Cuba, lo dijo después, y evitó responder si en ese país se respetan los derechos humanos, cosa que aclaró luego del debate. ¿Cuáles van a ser las claves? ¿Sí? ¿Le hago una pregunta? Hágame una pregunta. ¿Usted ¿Por cree quién que los voto? chilenos y chilenas andan preocupados de Cuba? No, pues. No estarán preocupados de la economía, de la Sí, seguridad, no, si esos son los puntitos que del hacen para hacer mundo ruido. que está loco. Totalmente de acuerdo. Claro, y la Quien nos justicia va social. a hablar justamente de este tema que se está dando en las primarias, dónde está el foco y los alcances de cada candidato y candidata, nos va a contar Elizabeth Gerber, analista política, directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21 y, por supuesto, académica de la USACH. Aquí está lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Nos va bien, profesora Gerber, pero sí con algunas inquietudes para conocer, porque en toda campaña obviamente hay que marcar diferencias, pero hay que tener cuidado que el que gana se va a tener que cuidar porque va a necesitar a los otros si es que gana. Y uno ve que aquí hay una confrontación que está un poquito subida de tono porque además está en torno a temas más bien pasados más que futuros. ¿Cómo usted está viendo del análisis político lo que fue hasta ahora, sobre todo los debates por televisión y radio? Bueno, coincido en lo que estaba señalando, Alejandro. No sé por qué se olvida que después hay que gobernar en el mejor de los casos. Si gana la propuesta, en este caso del oficialismo, de quien sea, ¿no? Que va a una primaria. Se trata de una coalición, o es esperable que se trate de una coalición, y van a tener que gobernar juntos. Y además están quienes participan ahora, comparten una coalición de gobierno, por lo tanto, no sé, me parece que siempre se cae en esta cuestión de la necesidad de diferenciarse y se hace de manera poco creativa. A mí me está llamando la atención lo poco creativo de la diferenciación en este sentido, porque no necesariamente tiene que pasar por descalificar al otro, por apuntar a viejos temas. Me pareció muy pertinente, Alejandro, lo que señalaste sobre Cuba. ¿A quién, si hiciéramos una encuesta nacional en Chile, a cuánto les preocupa la relación o la situación en Cuba cuando el mundo está por estallar o ya está semi-estallado en un par de focos, ¿no? de precursores casi de una guerra mundial? Creo que están todos temerosos de esto. Entonces, que los debates apunten a estas cuestiones, la verdad que no tiene mucho que ver con lo que creo la gente espera. Siempre hay que ser cuidadoso con esto de la gente, ¿no? La gente quiere, la gente espera. Pero yo no creo para nada que el diferenciarse pase por agredir, descalificar, o sobre todo, me parece que en el fondo no hay tanta diferencia de propuesta. Claro, quizás por ahí va. Pero se el desdibuja tema. cuál es la propuesta, ¿no? Exactamente. Sí, sobre todo porque además son países que tenemos relaciones diplomáticas, tenemos embajadores aquí, embajadores allá, y de repente nos baja de que hay que condenar. Venezuela también ha salido a colación a propósito de lo mismo. Bueno, Bukele. Sí, claro, eso es más para Cast, pero también aparece. Elizabeth, quiero preguntarte a propósito de que una vez más, y se ha dado en los últimos debates, y también es responsabilidad nuestra de los medios, que más que levantar las propuestas programáticas y ver las diferencias en cuanto a aquello, se ven estos temas que tienen que ver más con un estilo, más con ciertas declaraciones o estas diferencias de estos grises, ¿no? Pero me gustaría preguntarte ya a propósito del último debate que se dio en TVN y con una réplica también, o una alta sintonía porque se dio también a través de radios.
¿Cómo calificas, cómo evalúas el desempeño de los 4? Y quiero partir con Carolina Toá, luego con Jara, Winter y Mulet. Un poco siguiendo las preferencias, aunque Jara y Toá están ahí liderando lo que fueron las últimas encuestas, que ahora estamos en veda y no podemos opinar. ¿Cómo evalúas el desempeño? Yo creo en general que hay una primaria de muy buena calidad. Esto ante todo. Y esto la verdad es que lo valoré desde un comienzo. Me parece que el oficialismo tiene o presenta en este momento una primaria de muy buen nivel, pese a todo, porque claro, se va perdiendo o se va entrando en esta necesidad de la diferenciación, y entonces el foco desde los medios, desde nosotras mismas, digo, los analistas políticos, todos tenemos un poco la mirada puesta, la lupa puesta en el error, ¿verdad? Claro. Pero la verdad es que tanto las propuestas como el tono en todos los candidatos y candidatas, bueno, son dos y dos, sí. Hay cuota, hay una representación equilibrada, por suerte, en este caso, desde el punto de vista del género. Me parece que en general es de muy buen nivel. Una puede no gustar o no estar de acuerdo en la manera en que se diferencian, pero de todas maneras hay una consistencia entre los 4, y también en el nivel de lo que se discute y cómo se discute. Yo preferiría que fuera más creativo, que estuviera puesta en otros focos, pero ojo, no hay que olvidar una cuestión. Cuando señalaste recién lo de las cuestiones programáticas, es cierto también que cada vez menos, esto ya hace varios ciclos electorales, no se vota por los contenidos programáticos, sino que, y debo decir, lamentablemente, lo que vuelca el voto, y en este caso no olvidemos que va a haber más de 6 millones de nuevos electores, son cuestiones emocionales. Sí. Es como pega, es la adhesión, es el carisma, y ahí tenemos un agujero negro casi, porque no sabemos, ni los analistas ni los encuestadores que siguen preguntando de la misma manera que siempre, no sabemos qué es lo que está pegando emocionalmente. Y lo que define, claro, no es solo el encanto, es eso. No es solo el encanto, puede ser un tipo de liderazgo, no solo la simpatía, ¿no? Porque uno cree a veces que son esas emociones, digamos, más relacionadas con emociones, un bienestar. Y sentimientos, sí, hay una diferencia, claro, un sentimiento. Porque puede ser que alguien quiera estilo Bukele, a propósito también de la impronta de José Antonio Kast, pero bueno. Sigamos. Sí, me parece una excelente observación, porque por supuesto que podés apelar a la rabia. Claro. Y eso es problemático. Bueno, saben de dónde vengo por mi acento. Claramente, Milei, que muchos pensamos que de ninguna manera podía llegar a ganar del modo que ganó, y resulta que apeló a la rabia, el descontento, sí, la frustración. Entonces, no sabemos cómo va a jugar esto en esta próxima elección, porque hay un electorado nuevo que muy pocos están estudiando. Yo me pregunto sobre qué datos se generan las estrategias de campaña, ¿no? Y me parece que hay mucho de olfato y muy poco de dato empírico. Sí. Elizabeth, perdona, sé que le toca a Guille, pero muy breve, ¿alguno rasgo que tú hayas destacado? Tú dijiste que los 4 son súper buenos y es una buena primaria, los 4 candidatos. El último, sí, no sé si lo viste, el último debate en TVN, sí, destacó más Toá, sí, Jara, estuvo sólido Mulet, se impuso Winter, son estilos diferentes, pero así como en general, no se trata de nota, pero ¿hay algo que tú quieras destacar? Ahora sí, lo suelto. Bueno, me parece que viene destacando Jara por su calidez, su tranquilidad. Siempre la cualidad destacada de Carolina Toá es la solvencia y la solidez, ¿no? Técnico-política, siempre ha sido esto. Y Winter tal vez logra amalgamar un poco de cada cosa, un poco, de cierta proximidad que siempre le costó a Carolina Toá, esto, no digo ninguna novedad con esto, sí, y también logra, creo, tener propuestas sólidas. Lo que pasa es que carga también con el desgaste de este periodo de gobierno, aunque no es él personalmente,
pero es así. Y de esto de, a ver, lo que era novedad en la elección pasada, que fue, digo, la nueva generación, el Frente Amplio, en este momento puede ser un factor que no favorece porque ya no es novedad. Cargan con este desgaste propio, por otra parte, de todos los gobiernos, ¿no? Cuando llegan al final. Entonces, esa es una dificultad. Pero me parece que los tres se manejaron con solvencia, los tres. Estoy olvidando al cuarto y no es justo, pero una la pasadita, verdad es que también sabido que Mulet no tiene chances en esta primaria. Una consulta. En política yo me he dado cuenta que el fuego va contra el que va puntero. Al comienzo de esta primaria se disparaba a Toá. Hoy todos disparan a Jara, lo que significa que ellos están acusando el golpe de que ella va con mucha fuerza, ¿no? Yo la verdad es que desconfío bastante de todos los datos que están dando vuelta y no arriesgaría nada porque apenas dijiste todo apunta contra quién va puntero. ¿Y quién va puntera? Creo que no sabemos quién va puntera. Que creo también que con todo el respeto, y lo que amo las encuestas, ¿no? Medio mundo denota las encuestas. Yo creo que son un excelente instrumento cuando está bien aplicado y es lo mejor que tenemos para medir y para sondear la opinión pública. Pero está siendo, y lo vimos en las últimas elecciones acá y en otros países, está resultando insuficiente porque dejan mucho afuera y porque el voto volátil es cada vez mayor. Yo estoy segura, esto es olfato de todas maneras, tampoco tengo encuestas en ese sentido, de que la cantidad de indecisos aún hoy ustedes dijeron 5 o 6 días de la elección, 5 días faltan. Sí. La cantidad de indecisos debe ser muy alta y también hay una incertidumbre enorme respecto de cuántas personas van a ir a votar. Claro, y cuantas más personas, más incierto va a ser. Una consulta práctica a propósito de Cuba. Se le ha insistido mucho y se ha criticado a Jara por Cuba. No sé qué tiene que ver ella con Cuba. Pero en cambio, lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, si Chile debe acercarse a las BRICS, si Chile debe mantenerse firme en el bloque americano, donde pertenece, seamos realistas. He visto mucha gente de la concertación salir a defender más bien el bloque americano y la apertura hacia el BRICS, enfriarlo, congelarlo. Muchos de ellos dicen incluso que no hay que ir a Brasil a una reunión donde va invitado, no va a ser miembro. En suma, las verdaderas decisiones que van a marcar la historia de Chile no se ha transparentado en estos debates y seguimos pegados a la tontera de si Cuba es democrático o no cuando todos sabemos la respuesta. Me parece excelente el punto, porque también me sorprende esta cuestión tan vieja en el debate, tan poco representativa, creo, ahí sí me atrevo a decir, de las preocupaciones de las mayorías, porque ¿qué es lo que sucede también? Este tipo de debate lo sigue llevando las élites y a mí me parece que atrasan, porque, a ver, sobreideologizan también este tipo de espacios como los BRICS, que en realidad se trata de discutir si es o no una oportunidad económica para Chile, donde hay grandes potencias, digo, y la preocupación es si Cuba, si Estados Unidos se va a molestar o no se va a molestar, tal cual. A mí también me sorprenden muchas personas de la exconcertación esta preocupación enorme, digo, y esta sobreideologización de una decisión respecto de los BRICS que tendría que tener más bien un horizonte de futuro. Entonces, creo también que esto nos muestra en la primaria, el debate sobre los BRICS y lo que sigue, una grieta enorme generacional, porque mientras hay sectores que siguen pegados en Cuba y en cuestiones que no están preocupando, digo, a la mayoría de la ciudadanía, bueno, va a haber 6 o 7 millones de electores que son nuevos y que no responden a estos complejos sobre Cuba, muy de Guerra Fría, ¿no? Exacto, no están fuera de están eso. en otro pie y están de acá para adelante, sin desconocer la historia, por supuesto. Nunca va a ser, nunca defiendo esto, no,
por supuesto que la historia hay que conocerla para también no repetir errores pero de ninguna manera para quedarse pegado en categorías que ya son de la Guerra Fría. Elizabeth, muy breve, mi última pregunta, al menos por mi lado, ¿no? Cuando estamos hablando también de la campaña y las plataformas, las redes sociales en general, se señala y lo muestra también, valga la redundancia, el mostrador que Vinter lidera en TikTok e Instagram. Y estamos hablando de ciertos públicos. Jara también ha crecido muchísimo en ambas plataformas con este estilo también muy cercano. Toa domina en X, que sabemos que apela a otro tipo de discurso y un público quizás más adulto y más peleador. Y Mulé tiene una presencia así más reducida en el ámbito digital. ¿Qué pasa con la franja? Porque la franja es posteada, ¿no? Con short y pequeños extractos en estas mismas plataformas. ¿Cómo has visto la franja electoral? ¿Ha tenido sintonía? La franja tuvo en promedio más de 2 millones de espectadores. Digo, tenemos días de 2 millones 2, 2 millones 4, 2 millones 3. Digo, en ese sentido no es poco. Ahora, ¿qué es poco, qué es mucho? En un electorado que probablemente, pase sin duda los 1 o 2 millones puede alcanzar. Y generalmente también ese público que la ve es el público que vota. A mí me sigue pareciendo, aunque cada vez menos gente vea tele, la franja se reproduce por otras plataformas y la gente accede por otras plataformas. Pero de todas maneras ha tenido este rating durante la semana pasada, ¿no? Hasta el domingo, más de 2 millones de personas. Y sigue teniendo relevancia, aunque hay muchos estudios que señalan que no es que cambie el voto la gente porque vea la franja, pero sí lo tiene en términos de establecer y reafirmar un cierto clima electoral. Por ejemplo, en las primarias, que es importante movilizar el voto, tiene su relevancia. En ese sentido, yo sigo creyendo que la franja es muy importante. La gente en general, los estudios que hay del Consejo Nacional de Televisión indican que la valora muy positivamente. No hay todavía de esta porque está ocurriendo, pero hasta ahora siempre ha sido así. Y la sintonía es importante. El debate tuvo, por otra parte, casi 7 puntos, ¿no? De ¿Hasta el jueves se transmite? Para ese tipo de debate no es poco. Elizabeth, ¿Perdón? corrígeme, ¿hasta el jueves se transmite? ¿Hasta el 26? Sí. Ya, ahí después ya no hay nada. Así que aprovechenla. Gracias, Elizabeth Gerber, analista política, directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21 y, por supuesto, académica de la USACH. Gracias por tu análisis. Gracias a ustedes. Gracias, profesora. Chao. Y antes del próximo contacto que vamos a realizar acá en Línea 1, Alejandro Guillé, para hablar de lo que está pasando en el mundo, lo que tú comentabas en tu muy buena editorial, voy a revisar las calles, ¿te parece? Rápidamente. Eso, retorno de Alameda al Poniente para acceder al Oriente a la altura de República se encuentra cerrado. En mayúscula, por obras de construcción de nuevas ciclovías. Así que ojo en ese punto. Optar por retorno a la altura de Avenida España en Santiago. Te encargo el cacho si no atinaste, ¿no? A ese retorno. Lo peor es cuando pasa en las autopistas. Y restricción de la pista derecha también de buses en Alameda al Poniente, altura República, debido a rescate de personas en la calzada. Bomberos en el lugar, precaución en la comuna de Santiago. Ahora sí, 8:22. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Está molesto, no está contento. Ellos lo violaron, pero Israel también lo violó, dijo Trump hace algunas horas atrás. No estoy contento con Israel, tampoco con Irán, porque él había anunciado que ya venía la paz perpetua. No, es una ironía, por cierto, pero dijo que ya venía el alto al fuego, terminaba la guerra a los 12 días. El escenario es confuso. Vamos a conversar inmediatamente con el analista internacional académico de la Universidad de Valparaíso, el profesor Guillermo Holzman. ¿Cómo está, don Guillermo? Un abrazo y buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal, Alejandro, Daniela? Un agrado saludarles en este gélido día ya de pleno invierno. Total. Oiga, profesor, así rápido, se entiende esta majamama, claro. Todos que tienen que negociar porque se acabó la guerra, pero se siguen mandando misilazos para decir, fue el último que mandó un misil. ¿Cómo se puede evaluar este momento en lo que está pasando ahí en el Medio Oriente? Primero, más allá de que se haya roto los acuerdos de alto al fuego, es un desafío para Donald Trump, en términos que fue él que anunció
no fueron las partes intervenientes las que acordaron un alto al fuego, fue Trump el que anunció un alto al fuego. Por lo tanto, este ataque de Irán que se ha dado en las últimas horas sobre Israel y la respuesta que se está esperando de Israel para atacar a Irán, en definitiva, es un desafío a un Donald Trump que tendrá que dar explicaciones en la cumbre de la OTAN, que empieza hoy día, que iba a ser inicialmente de 2 o 3 días, pero finalmente quedó reducida a solo una jornada. En esta perspectiva, digamos, es una provocación para Donald Trump, y Donald Trump tendrá que decidir si efectivamente mantiene su narrativa, como se dice en el día de hoy, o va a algún tipo de acción de presión más directa sobre Irán y sobre Israel. Sí, en esta guerra llamada, Guillermo, de los 12 días, les encanta poner nombre y ojalá que no sean más, ya van más de 610 muertos por parte de Irán y una treintena en Israel, tras escalada. Pero quiero preguntarte, en relación a lo que señalaba Alejandro Guillé, ¿a qué está jugando de alguna manera Trump cuando ya rompió de entrada su promesa de no intervenir en un conflicto internacional y con esta situación donde, comillas, presta ropa a Israel, interviene en Irán y luego está como castigando según sus declaraciones? Está como bien Cantinflas, la verdad. La verdad es que sí, es imposible analizar el actuar de Donald Trump por los cánones corrientes con la cual analizaba por décadas los conflictos y las confrontaciones entre los países. Mira, Donald Trump ya lo que quiere, está buscando sus objetivos, y su objetivo es primero controlar Medio Oriente, controlar a Israel más allá del apoyo permanente que Estados Unidos ha tenido con Israel, neutralizar a Irán. En eso hay acuerdo tanto con Putin, con Rusia, como con China. Perdón, profesor, se está interviniendo mucho ruido en la conversación. Es Trump. Donald Trump está interviniendo. No. Si pudiera comenzar de nuevo con la explicación, porque se enredó. Espera, dame un segundo. Vamos a empezar de nuevo con la explicación. Todo de nuevo. Muy buenos días. No, ahí se escuchó más clarito Guillermo Holzman. A ver si podemos, ahí se escucha mejor. Sí, ahora sí, ahora sí. Te escuchamos. Decíamos que la práctica y el ataque que está haciendo Irán a Israel, la respuesta que se espera de Israel, tiene que ver efectivamente con una provocación a un Donald Trump. Tiene explicaciones ahora en la cumbre de la OTAN que comienza, ¿no es cierto?, el día de hoy, que va a ser una sola jornada solamente. Pero también tener presente de que Donald Trump funciona de una forma disruptiva respecto a todo lo que conocíamos en la gestión y proceso de conflictos anteriores. Y en ese sentido, Donald Trump primero tiene claridad en que posee un pequeño espacio de acuerdo o de sintonía, al menos con China y con Rusia, países que son aliados o muy cercanos a Irán, pero que no se quieren involucrar en un escalamiento de la guerra. En esa perspectiva, lo que tenemos en la práctica es un escenario, yo diría, bastante líquido, por usar las palabras de Bauman en su minuto, donde la construcción de esta paz depende directamente de los intereses y las acciones que realicen tanto Rusia como China. Y en esa perspectiva vamos a tener noticia probablemente de un alto al fuego efectivo ya a contar de mañana, más que en el día de hoy, una vez que haya una claridad en torno a cómo va a quedar la relación entre Estados Unidos y la OTAN, cosa que le interesa a Rusia, y cómo va a quedar la visión de Estados Unidos respecto a los conflictos que están latentes, y que eso quiere decir que eso, cuando hablamos de conflictos latentes, estamos hablando del conflicto particularmente con China, y cómo va a quedar la relación con la Unión Europea, que ha sido bastante difícil. Bueno, muchas gracias por este contacto express también y necesario a propósito de lo que está pasando en Medio Oriente. Guillermo Holzman, analista internacional, académico de la Universidad de Valparaíso, que también alertaba sobre el frío que hay a esta hora en la capital, en Valparaíso, en el puerto, en todos lados en realidad, está sumamente frío. Que te vaya bien, Guillermo. Gracias, profesor. Igualmente para ustedes, que estén bien, un abrazo. Chao. El verdadero Guillermo, él sí que es Guillermo. Hoy día me dijeron Alejandra, ¿viste? Y como cuando te dicen de repente don Guillermo, bueno, pero no corregir, si me llamo Mientras Daniela me Alejandra. digan don Daniela, no, estamos Daniel, bien. Todo bien. Ya, oye, recordemos la pregunta del día, ¿te parece? Y voy a revisar a todo esto la temperatura. Uy, no, impresionante. Ya, échale, así achúntale. ¿Cuánto crees que hay? No miré. ¿Temperatura? Sí, no miré. Más o menos. 3 grados. Ya.
Quedaste, pero sobrado, cariño. 1,6 grados. Dice, bueno, a las 8,20, son las 8,28, pero ese fue el último reporte hace solo 8 minutos. 1 grado 6 décimas a esta hora en la capital, esperando quizás por 10 minutos que duren los 17 grados como máxima para esta jornada que celebra San Juan en este invierno que ya comenzó en el hemisferio sur. Un cogollito, dígame todo lo que quiera. No, pero un tema aparte que estimo que es de la tremenda gravedad, pero que revela algo que se había advertido una y mil veces, pero que en el Congreso no se ha hecho caso, que es el rol de las Fuerzas Armadas. Cuando lo involucras en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, termina contaminado. Es la experiencia de otros países. Ahora, con cierta vergüenza, sacó el ejército una declaración, habló la ministra de Defensa, Adriana del Piano, por la detención de 6 suboficiales de ejército involucrados con civiles en narcotráfico. Y no estamos hablando de cualquier cosa. 192 kilos de cocaína y pasta base evaluaban más de 3.000 millones de pesos. Ahora bien, el ejército, según los antecedentes, fue el que informó de esta situación, que detectó, dio de baja, como es obvio, exactamente, pero lo que me llama la atención son las reacciones de la autoridad. Mire, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dice: los hechos que son objeto de esta investigación son extremadamente graves y comprometen a una de las instituciones más relevantes del país. Después la ministra de Defensa, que se ha ido reuniendo, calificó el hecho como un hecho grave e inaceptable. Exacto. O sea, pura retórica. Yo quiero ver medidas. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, no digamos, viendo el vaso medio lleno, funcionó. Las instituciones funcionan, la denuncia interna, por lo menos. Bueno, el ejército lo asumió y aparentemente entregó la información. Pero el tema está que se demuestra, porque la ministra dice: lo que vamos a hacer es rotar a los militares acá en el norte. O sea, si de aquí se queda mucho tiempo, se corrompen. La silla musical. ¿Te das cuenta, no? Bueno, es que mira, estas son las cosas que no se ven en los debates. Llamémosla. Estamos enfrentando al narcotráfico, al crimen organizado. Los fiscales andan preocupados de los políticos de los fiscales. La institucionalidad se destruye a sí misma. Mientras tanto, el crimen organizado entra, se instala, perfora las instituciones, incluyendo la Fuerza Armada. ¿Cómo vas a recurrir a la Fuerza Armada a combatir el narcotráfico si ya ves que se contaminan? Mañana se va a juntar, ¿no?, con los comandantes en jefe del ejército, por favor, la ministra del Piano. Por favor, ministra del Piano, haga algo más que una declaración de escándalo. Sí, para eso lo hace cualquiera. 8,32. Ya, pum. Vamos a la pausa. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros.
Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio Sach. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. FONASA. 8:34. Bueno, FONASA a las 8:34 está enfrentando un problema porque se tuvo que declarar desierta la licitación para implementar la modalidad de cobertura complementaria. Esto de la ley corta, ¿te acordáis? Claro, esa reforma, una de las cosas que se dijo que había sido uno de los éxitos es tener un sistema complementario de seguro para la gente del FONASA, de manera de poder atenderse en recintos privados. Pero a nadie le interesó. Pero no llegó nadie. Le hicieron la desconocida. Oso. Vamos a conversar con el economista y académico, magíster en salud pública, por cierto, académico de la USACH, David Debrot. ¿Cómo está, profesor? Hola, David. Muy buenos días. Lo veo muy bien. Se le ve muy bien. Cada vez más joven, David. Bueno, dejemos los elogios porque eso es solamente para entrar en confianza y después viene la... Sí, pero partamos recordando, porque hablamos tanto tiempo, ¿te acuerdas, David, acá en el estudio, de la ley corta, con todas las indicaciones, lo que finalmente, con todo lo que nos vacunaron, por decirlo de una manera, no muy elegante, pero que tiene que ver con la salud. Vamos con recordando... ¿Qué es lo que era qué es lo que es? Porque todavía no está muerta, ¿no? La modalidad de cobertura complementaria, MCC, que era un seguro voluntario para afiliados de FONASA de ciertos tramos. Recordemos cómo operaba. ¿Te parece? La idea que opera. Claro. A ver, esto es parte de la ley corta de ISAPRE, ya es una de las medidas que se elaboró para enfrentar ese problema y consistía en que FONASA licitaba seguros complementarios para su población, por lo tanto, para la que está en el FONASA o para la que llegaba desde la ISAPRE al seguro público. Y eso permitía que estas personas tuviesen mejor cobertura en prestadores privados. Eso es básicamente la idea, pagando una prima comunitaria, en el sentido de que una prima igual para todos los que estén en determinados grupos de población, y por un periodo de tiempo que puede ser 2 años, una cosa así, manteniendo ese mismo valor de la prima. Eso es básicamente... Ya. Ahora, la masividad, la clave en este tipo de cosas. Por lo tanto, aparentemente no se interesaron los potenciales prestadores de un seguro de esta naturaleza. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que les incomodó? A ver, este es un tema bien complejo. Yo la verdad es que tengo una hipótesis un poco distinta a el no interés de los prestadores. Ahora, eso me gusta. Bueno, efectivamente un seguro, para que funcione de manera óptima y para que las primas sean bajas, ¿ya?, tiene que funcionar con tamaños de cartera muy grandes, ¿ya? Pensemos que FONASA tiene actualmente unos 16 millones de beneficiarios, de los cuales por lo menos unos, 8 millones podrían, 8, 10 incluso, podrían optar a este seguro complementario. El tema es que para que eso funcione, para que las compañías de seguro entren a esta industria, eso significa que tienen que haber prestadores que den las prestaciones de salud, porque las compañías de seguro lo que hacen es cubrir el financiamiento. Claro. ¿Tú dices que tengan esa capacidad? Que no solamente que tengan la capacidad, sino que tengan la disposición de hacerlo. Entonces, el problema es el siguiente. Hace ya, digamos, un mes atrás, ya se sabía que 2 grandes redes de prestadores, que no las voy a nombrar, pero 2 grandes redes de prestadores privados, de las más grandes que hay en Chile, habían decidido no participar. Y eso resta... Y otra. Claro. Y eso resta, digamos, camas en el sistema para esta modalidad. Y por lo tanto eso hace que las compañías de seguro evalúen y piensen que las primas van a tener que ser mucho más altas cuando los aranceles ya están fijados. Entonces ahí hay un problema de que no les cuadran los números. Ahora, el por qué
no entran los prestadores, yo creo que es un tema que hay que analizarlo de manera más sistemática. Especulemos, profesor, porque una de las cosas que tiene el sistema privado, a diferencia del FONASA, no es la prestación en sí, son los mismos médicos, los mismos equipos, es el tiempo que demora entre que a uno lo diagnosticaron o le piden un examen y se lo efectúa, o tiene que hacerse una intervención y efectúa. Y la hotelería. Que es clave. No, mira, la hotelería me la como, porque cuando uno está todo fregado no está preocupado de la hotelería. Es que te atiendan antes de morirte. Sí, por supuesto. Entonces la gracia de apelar al sistema privado es aprovechar la infraestructura, y uno podría suponer le amplía el mercado al sector privado. Pero ¿por qué entonces el sector privado, las más grandes, no se entusiasman? ¿No querrán proletarizarse, que se masifique? A ver, hay que pensar que el sector privado, las clínicas privadas, los centros médicos, tienen relación con FONASA antes de esta modalidad, a través de la compra de camas críticas principalmente, las derivaciones de las leyes de urgencia, que también se atienden en el sector privado, y lo que es más importante, la modalidad de libre elección del FONASA, que tiene una particularidad, que en prestaciones que son clave, como los días camas y algunos procedimientos, los prestadores pueden fijar los precios. En cambio, en esta modalidad de cobertura complementaria, los precios los establecía FONASA. Entonces, no es que la evaluación sea entrar o no entrar a una relación con FONASA, sino que el tema es la evaluación de los precios que están ahí. Bueno, lamentablemente, eso hizo que estas dos grandes redes, que representan un volumen muy grande, yo entiendo que es Banmédica y la que está afiliada a la que es comandada por la Cámara Chilena de la Construcción. No me acuerdo bien el nombre, pero son las clínicas y los centros médicos que son parte del grupo de la Cámara Chilena de la Construcción. Y el otro son los de Banmédica, que son muchas clínicas, algunas de ellas bastante grandes. Decidieron no participar, y eso resta una capacidad de oferta muy grande, particularmente en la región metropolitana y en 2 o 3 ciudades que son clave en todo esto, porque hay muchas ciudades pequeñas donde todos los prestadores privados ya estaban incluidos. O sea, el 100% de la oferta privada ya estaba. Entonces, en esos lugares no hay problema. El problema está en los grandes centros y sin embargo ellos reciben beneficiarios del sistema público a través de la libre elección, ley de urgencia, compra de camas críticas, participan en las licitaciones mediante GRD, etcétera. Entonces, cuando la decisión es en bloque, cabe preguntarse legítimamente si hay un acuerdo, ¿no es cierto?, entre los prestadores, sobre todo porque son dos grupos económicos. Sí. Entonces, ¿hubo una decisión 1 a 1 de cada de los prestadores o hubo una instrucción de parte de un controlador? ¿Y eso es legal? Eso es una operación de poder monopólico y por lo tanto, a mi juicio, las autoridades económicas y sanitarias del país debieran plantearlo a la Fiscalía Nacional Económica. Hay una nota, David, de Brot, de principio de este año en El País sobre la modalidad de cobertura complementaria de FONASA. Dice, menos libertades en salud. Déjame ver la fecha, sí, de febrero de este año, y la escribe Sebastián Coda. Y dice, además, que esta modalidad puede ser una solución cara, incluso más costosa que los planes de ISAPRE manejados anteriormente por el mismo grupo familiar. ¿Concuerdas con esa tesis? Esta es como la típica respuesta de un economista. Si bien es cierto, no es menos cierto. Claro, depende. O sea, si los prestadores del sector privado hubiesen participado, la capacidad de oferta hubiese sido muy amplia y por lo tanto las primas hubiesen sido muy bajas. Si se restan y incluso llegan al punto de que las compañías de seguro evalúan, ni siquiera hay una prima muy alta, no funciona. FONASA tiene un plazo ahora donde tiene que hacer una nueva licitación. Entiendo que es de 3 meses. No sé si los 3 meses son para publicar recién o en 3 meses tiene que estar resuelta la próxima licitación. Difícil. Es bien difícil. Yo creo que esto ya es difícil que salga durante este gobierno. Eso hay que tenerlo claro. Porque si falla una nueva licitación,
se puede contratar de manera directa. Eso también es complejo, porque, Sí, porque ya lo hemos visto. si las compañías de seguro no quieren participar en la licitación, difícilmente van a estar disponibles para un trato directo. Por supuesto, aquí tiene que haber alianza público-privado para que esto funcione. claro. Ahora, ¿no será también un movimiento de muñeca para crear condiciones de negociación más favorables a los prestadores potenciales? Bueno, yo creo que además en un contexto electoral donde al gobierno le quedan pocos meses y ya se está en plena campaña, también hay cálculos políticos de otro tipo de parte de los grupos empresariales. No darle un en el triunfo. No darle un triunfo al gobierno, eso por una parte. Segundo, conseguir mejores condiciones en otro gobierno que sea más afín. O sea, que nos a cobren su- más caro. O que las condiciones de esas licitaciones sean distintas. En fin, yo creo que hay varias cosas que están en juego. Hay que pensar también de que, por ejemplo, en el caso del grupo Banmédica, es un grupo económico que está en una crisis bastante grave en Estados Unidos, en su casa matriz. Es conocido eso, pero además todo lo que es Banmédica, que son las operaciones que tiene en Chile, en seguros y en prestadores, en Perú y en Colombia, están en venta. Entonces, también hay una situación compleja de toma de decisiones, porque quien toma las decisiones hoy día es alguien que está vendiendo esos Sí, activos. Banmédica y Cruz Blanca le ha ido menos que Reguleque. Anotaron pérdidas a propósito del primer trimestre en relación a la ley corta, la aplicación. Colmena, Vida 3, Nueva Más Vida y Consalud lograron ganancia. Sí, son, digamos, resultados mixtos. Y quiero preguntarte, David de Brot, ¿sigue este éxodo o a lo mejor en menor medida, qué información tiene, desde los afiliados de las ISAPRES a FONASA? ¿Cómo se ha visto eso? Porque en un momento fue muy, muy grande, digamos, muy masivo, y eso colapsa todo el sistema, si ya sabemos que no da. Claro. Un pequeño paréntesis. Esos Dale. resultados son de las ISAPRES, Sí, de las ISAPRES. no del grupo económico completo. Ah, sí, no, Claro. le decía Banmédica como ISAPRE. Claro. Sí. Eso es una pequeña parte de la De los- operación de todo sí, el grupo. porque son muchas bolsas. clínicas. Sí, claro. No, y no, sí, yo decía la ISAPRE. A la que le pagamos nosotros. Piensen ustedes que en el caso de Banmédica, por ejemplo, HELP, todas estas Sí, ambulancias sí, claro. son de Banmédica, Sí. más las clínicas No, y sí otras, tienen, cosas pero- más. ¿El éxodo? Ha seguido, pero no ha seguido, obviamente, al ritmo que tuvo cuando estaba la crisis desatada, ¿no es cierto?, donde seguía saliendo mucha gente. Ha seguido, pero a un ritmo bastante menor. Ustedes piensan que todos los meses entran nuevos afiliados porque cumplen la edad, ¿no es cierto?, entran a trabajar y se afilian a FONASA o a la ISAPRE. Hay gente que se cambia entre ISAPRE y hay gente que se cambia de ISAPRE. Entonces, en todo ese movimiento sigue un éxodo hacia el FONASA, pero a un ritmo muchísimo menor que el que tuvo. Yo hubiese pensado que una vez que se licitara esto, ahí sí que el éxodo hubiese sido grande, porque lo que se estimaba en base a estudios que hizo que esto iba a FONASA, ser etcétera, significaba condiciones mucho más ventajosas, esa es parte de lo que no contesté en la otra pregunta, condiciones mucho más ventajosas para las personas respecto de lo que tienen en la ISAPRE. La modalidad de Claro, cobertura claro, complementaria. porque en el fondo la persona compara. En la ISAPRE estoy pagando un plan. Ese plan me cuesta X, ¿no es cierto? Eso lo pago con mi 7%, que lo voy a tener que pagar en la ISAPRE o en el FONASA. Y adicionalmente pago esta otra cantidad. Con eso pago este plan de ISAPRE. Con esto, ¿para cuánto me alcanzaba en la modalidad de cobertura complementaria? Se había dicho que las primas iban a ser de alrededor de 30.000, 31.000 pesos por persona en la modalidad. Perfectamente personas que, bueno, quienes son afiliados individuales y no tienen carga, evidente que les conviene mucho más. Con una o dos cargas, probablemente sí. De ahí hacia arriba es distinto, porque esos planes a veces son de más tiempo, tienen más data, son mejores coberturas, en fin, la evaluación no es tan fácil de hacer porque es muy individual en el caso del sistema ISAPRE. Ahora, sin embargo, hay una infraestructura instalada en Chile en el mundo privado de prestaciones gigante. Ellos tampoco pueden no utilizarla y si se le sigue yendo a la gente,
va a tener que seguir haciendo esta cosa media abusiva, que ellos ponen los precios, que el sistema público lo tiene que financiar, al final es un desfinanciamiento brutal para el sector público. O sea, estamos en un callejón bien complejo, ¿no? Efectivamente, mira, ya hace un par de años, yo te diría que desde la pandemia más o menos, incluso a lo mejor un poco antes, cuando uno hace el balance prestación por prestación y compara la oferta pública y la oferta privada, hay algunas prestaciones en las que la capacidad de oferta del sistema privado es mayor ya que el sistema público. Sí. Considerando que el sistema privado tiene, qué sé yo, el 16% de la población y el sistema público tiene el 80% y tanto. Entonces, es bien preocupante. Esto es un problema de larga data, no es un problema actual. Es un problema que por lo menos tiene unos 20, 25 años y se agudizó con la implementación del auge. Se agudizó con la implementación del auge. Y además hubo decisiones de política en el sentido de cerrar camas en el sistema público. Eso permitió abrir mucho más rápidamente camas en el sistema privado. Y bueno, y el otro shock muy importante es el de la pandemia, porque ahí el volumen de listas de espera que se acumuló no es capaz el sistema público de resolverlo y por lo tanto tiene que comprar hacia el sistema privado. Eso lo hace permanentemente. Y por lo tanto eso genera incentivos potentes a que muchas de estas clínicas que antes eran la clínica que está ubicada en tal parte, hoy día son, la verdad que son redes que abren y antes tú ibas y había poca gente, hoy día están saturadas, igual que absolutamente público. Absolutamente saturada, con tiempos de espera importantes, a veces incluso con problemas para conseguir horas para especialistas. O sea, estamos en una situación bien compleja hace bastante rato. ¿Qué te parece esa propuesta? Me parece que fue Vinter, lo dejo ahí para corregirlo, pero me parece que viene del Frente Amplio y él como candidato de que las personas que estén en el servicio público y sobre todo las autoridades, no cualquier funcionario, tengan, mientras cumplen su mandato, que estar en FONASA. ¿Es populista o es coherente? A ver, te lo voy a responder desde otro criterio. A ver. Yo creo que si tiene efectividad, yo creo que tiene total efectividad, porque la verdad es que en este tipo de cuestiones, mientras las personas no experimentan, no están afectadas, ¿no es cierto?, no sienten el problema. Nunca es urgencia. No te toca a ti ni a tu familia. Efectivamente. Y medidas de ese tipo son perfectamente realizables. Ahora, si los valores que uno tiene son más bien de la libertad de elección, claro, eso lo va a vulnerar. Pero piensen ustedes en sociedades que difícilmente alguien las puede cuestionar por ese tipo de valores, como la sociedad alemana, por ejemplo. Sí. En Alemania, alguien que deja el sistema, las personas parten por definición como beneficiarios del sistema público. Si o de la seguridad social, que en el fondo es pública. Si esas personas se van del sistema público, no pueden volver. O sea, se fue usted al sistema privado y se hace cargo. Ya. No tiene vuelta. O tienen una vuelta que es muy costosa. ¿Ya? Entonces, ese tipo de decisiones para fortalecer los sistemas de salud existen en muchos países y me parece legítimo como propuesta. ¿Ustedes en qué están? Yo estoy en ISAPRE, lamentablemente. Yo estoy en ISAPRE. ¿Y tú? También. Yo estoy en ISAPRE, pero pensé irme a FONASA. Yo también lo he pensado varias veces. Tengo que pagar deudas que tengo en el ISAPRE. Y no hablemos de deuda. Y la voy renegociando. No me puedo ir, porque con deuda no te puedes cambiar. Exactamente. Exacto. No, yo también tenía totalmente decidido cambiarme, pero una vez que funcionara la modalidad de cobertura complementaria. No, hoy día no, porque oye, tú estás con un cáncer, te lo detectan temprano y te tratan, te salvas. Pero si te va al sistema público, y yo he ido muchas veces a consultorios y cosas así, acompañando personas, yendo yo, la demora es infinita. Sí, y para hacerse examen, y menos una intervención. Sí. Entonces al final lo terminas pagando por el lado del bolsillo directo. Y por eso tú siendo experto, perdona, privado. ¿Elegiste también ISAPRE siendo expertos en...? No, piensa tú que uno toma las decisiones cuando entra a trabajar en otros momentos. Después dijiste, ups.
¿O no? Porque a podías ver, cambiarte, pues. Nadie te es va a que- castigar como en Alemania. A ver, durante un... Con- Yo breve, porque entré a tenemos que- trabajar, entré Ya. a trabajar en el periodo de expansión de las ISAPRE. En ese contexto, competitiva. los planes eran mucho más baratos. Yo me ¿verdad? acuerdo, sí. Eran Yo mucho una más vez hice una baratos. pequeña intervención de una etnia y me salió nada, me llamó la atención, me cobró un jabón y algo más en una Los consulta, en copagos una eran clínica más- privada. los copagos eran La más bajos. proporción. Ya. Eso yo cambié. Era Esto otra realidad. No, se descontroló el Después, precio ¿sí? porque hay nuevas inversiones, nuevas Sí. tecnologías, más sofisticadas, todo lo que quiera, y especulación. Ya, no especulemos más. Nos vamos. tenemos que ir. Muchas No, gracias, ¿cómo que David no de vamos a ir? Brot. Así no nos vamos a ir. No te quería ir. No nos vamos. No voy a decir lo que sigue. Ya. David de Brot, economista, por supuesto académico, magíster en salud pública de la USACH, con una cantidad de currículum en relación justamente a este tema. El 2014 que integraste la Comisión Asesora Presidencial de la Reforma al Sistema Privado de Salud. Un experto, como dirían. Muchas gracias por haber Y de venido la USACH. presencialmente. Lo dijo- Sí, lo dije. Sí, Gracias lo a ustedes, dije. ¿eh? Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos con la agenda cuando faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Ahora cerquita ya, a las 9, en 5 minutos más, teniendo como invitada a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con un panel de ex ministros del ramo, Begoña Ayarza, Elia Molina, Nuestra Enrique Elia París. Molina. Universidades presentan un documento con propuestas para enfrentar las listas de espera y mejorar el acceso a la atención en el sistema público de salud. A propósito. A propósito, Y a las 9:30 la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, acompañada del gerente general de la institución, Luis Oscar Herrera, y la gerenta tesorera, Cecilia Felú, da a conocer las características, de una moneda de edición especial que va a comenzar a circular este año en el marco del aniversario de los 100 años del Instituto Emisor, es decir, el Banco Central, a juntar moneda. Me parece. Y a las 10:50 el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y la directora del DTPM, Paola Tapia, que ¿De hizo qué? el plan de La mantenimiento Dirección de paraderos. Transporte Público Metropolitano. Eso, Supongo que eso. me ponen bueno, Ya. ellos pensan en un proyecto que busca revitalizar y mejorar 620 paraderos de la locomoción colectiva en la comuna de Te Santiago. salió como beatbox. De- Capaz que estáis bueno para el beatbox. Ya, vamos con el resultado de la pregunta del día. El gobierno confirmó la participación del presidente Boric en los BRICS, pese a cuestionamientos por la presencia de Irán y Rusia. Y le preguntamos a nuestro público si estaba de acuerdo o no, y qué debería hacer el Ejecutivo. Danos los resultados. 7% hay que suspender la participación. 26% debemos incorporarnos a las BRICS. Y un 67% manifestó que el presidente Boric debe asistir. Un Bueno, poquito tibio, ya tomó, pero ahí está. ya tomó la decisión, así que lo que nosotros digamos no importa nada. Ya tomó la decisión. Cuidado. Pero está bien que nuestro... No, porque la guerra no escaló. No, sí. No, y él ya Pero decidió... se asustaron, ¿ah? Hay gente que está muy asustada Por supuesto. frente a la reacción de Estados Unidos. Era Entonces que no. tiene en medio de la represalia. Ya, nosotros vamos a nuestra reunión de pauta cuando faltan 4 minutos para las 9 y ya viene Rodrigo Alcaíno con el enlace USACH. ¿Por qué Ella te tiene ríes? todo listo. Vámonos. ¿Qué pauta es esa? Déjame Ya. ver la temperatura para ver cuánto frío hace. 2 grados. Uy, sí, muy bien, 2 grados. Vamos que se puede. Los huesitos me lo dicen. Ya, gracias a Chao. todos. Un abrazo. Chao, chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.